Listo, jóvenes, son las 10 de la mañana. Vamos a tomarnos un receso. Regresamos a las 10:20. Por favor, 10:20 retornamos. Listo, señores, ¿cómo estamos? Por favor. Listo, profe. Gracias. Continuamos entonces con el tema que teníamos la semana pasada, que era cálculo eléctrico. Y habíamos quedado, vamos a ver, en la número, creo que fuera en la 24, vamos a ver. Sí, ya habíamos visto toda la parte de repaso de los circuititos y quedamos acá, en esta última que tenemos acá, la 24. Entonces, básicamente, ya sabemos cómo nosotros aplicamos la ley de Ohm con las tres magnitudes básicas que son voltaje, resistencia e intensidad en un circuito eléctrico, en este caso el elemental, el básico, el que nosotros vamos a utilizar. Ahora vamos a ver cómo aplicamos la ley de Ohm en un circuito de tipo serie que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, en un circuito en serie, nosotros siempre vamos a tener las resistencias conectadas en serie. Como habíamos visto, final de la primera resistencia con el inicio de la segunda resistencia, final de la segunda resistencia con el inicio de la tercera resistencia y así sucesivamente. Entonces, en un sistema en serie, ya nosotros tenemos que saber cuál es el comportamiento de las magnitudes básicas. Y vamos a ver un sistema en serie sencillito, con tres resistencias, como este que vamos a tener acá. Acá tenemos un sistema en serie. Permítame para buscar mi marcador, porque no lo veo, se me perdió mi marcador. Vamos a buscarlo. Ah, ya sé por qué fue. Ok, vamos a buscarlo por acá. Porque reinicié la máquina y se me perdió el marcador para poder indicarles acá. Entonces vamos a buscarlo. Acá está, ya lo encontré. Entonces estamos viendo el circuito en serie. Voy a traer mi marcador por acá, la pantalla. Lo vamos a cerrar por ahí y venimos entonces por acá para verlo. Ok, entonces ya aquí tengo mi marcador. Acá tenemos unas resistencias en serie. Entonces yo podría nombrar estas resistencias y decirle, por ejemplo, que esta resistencia que está acá, esta primera, la voy a llamar R1, a esta primera resistencia acá, R1. Luego que esta otra resistencia de 120 ohmios la voy a llamar R2 y que esta otra resistencia de 12 ohmios la voy a llamar R3. Ahí tengo mis tres resistencias. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que calcule la corriente eléctrica total. Calcule la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la intensidad. Entonces yo tendría que venir a calcular la intensidad que yo voy a tener acá. Recuerden, acá arriba. Y que este bucle que ya habíamos visto representa exactamente lo mismo que acá. Entonces yo aquí arriba voy a tener mi intensidad en este punto. Yo no sé cuál es mi intensidad, tengo que encontrarla. Entonces le voy a poner el símbolo
de interrogación. Tengo que encontrar la intensidad en este punto. Luego me dice calcule el voltaje en cada resistencia, o sea, el voltaje en la R1, el voltaje en R2 y el voltaje en R3. Para esto, ¿qué tengo que tener a mano? La relación de las magnitudes en mi ley de Ohm. Entonces me dice que la intensidad total es igual a la intensidad en 1 y es igual a la intensidad en 2. Y aquí tendríamos que agregar entonces que es también igual a la intensidad en 3. Porque tenemos 3 resistencias. ¿Ok? La resistencia total es igual a la resistencia en 1 más la resistencia en 2 más la resistencia en 3. Y el voltaje total es igual al voltaje en 1 más el voltaje en 2 más el voltaje en 3. Esta es mi relación de la ley de Ohm que yo tengo acá. Entonces, acá en mi fuente, que es de 60 voltios, en esta fuente, yo voy a tener mi voltaje total. Este va a ser mi voltaje total en la fuente. Esta intensidad que yo voy a tener acá arriba se va a llamar la intensidad total, porque es la intensidad total de mi circuito. Y entonces yo tengo que tener una resistencia total acá. Y mi resistencia total me dice que es igual a la suma de las resistencias parciales. Y eso es exactamente lo primero que estamos haciendo acá. Estamos averiguando la resistencia total de mi circuito. Para yo poder encontrar cualquier magnitud, yo necesito tener 2 magnitudes siempre. En este momento, yo conozco únicamente una, que es el voltaje total, la intensidad a la que me están pidiendo. Entonces necesito encontrar la resistencia total. Entonces mi resistencia total que yo tengo acá, yo lo primero que tengo que hacer es poner mi fórmula. Entonces yo voy a decir que resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Esta es mi fórmula. Una vez que yo tengo mi fórmula, sustituyo los valores conservando las unidades, ohmios en este caso, y mi resultado final son 212 ohmios. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando calculamos la resistencia total? Cuando nosotros calculamos la resistencia total, en realidad lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos eliminando esta resistencia R1, estamos eliminando la resistencia R2 y estamos eliminando la resistencia R3. Y entonces ahora nosotros lo que estamos haciendo es generando acá en este punto una nueva resistencia. Acá. ¿Ok? Estamos generando una nueva resistencia. Y esta nueva resistencia que estamos generando nosotros acá, ahora la vamos a llamar resistencia equivalente. Porque es una resistencia que resultó de la R1 más la R2 más la R3. Entonces la llamamos resistencia equivalente. Y como no tengo más resistencias que calcular, esta resistencia equivalente, que es la última resistencia, también yo la podría llamar resistencia total. Entonces, esta resistencia equivalente también es mi resistencia total. Y ahora, esta resistencia total que yo calculé tiene un valor de 212 ohmios. ¿Ok? Y entonces, una vez que yo hice esto, ¿qué estoy logrando? Vamos a ver qué estoy logrando yo con esto. Yo lo que estoy logrando con esto es desaparecer todo esto que yo tengo acá
porque eliminé esas resistencias. Voy a borrar todo esto que yo tengo acá. Y quedó solamente mi resistencia equivalente. Ahí. ¿Ven por qué no me gusta poner el bucle interno? Porque yo necesito ese espacio para hacer otras cosas. Entonces, elimino el bucle interno que estaba por ahí. Y entonces, ¿qué conseguí aquí? ¿Qué logré? Pones Tener un único resultado. Tener la resistencia total o resistencia equivalente. exactamente. Pero este circuito que tenemos aquí, ¿cómo lo llamamos nosotros? Circuito corriente. Circuito corriente o el circuito básico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El circuito básico. Por eso yo les decía, el circuito básico lo vamos a estar utilizando siempre hasta el final, porque siempre vamos a buscar llegar a nuestro circuito básico, en donde yo en mi circuito básico tengo que tener un voltaje total, que ya lo tengo que tener una resistencia total, que ya la encontré, y tengo que tener una intensidad total, que es la que me están solicitando en el punto A. Entonces, como ya yo tengo un voltaje total y tengo una resistencia total, ya puedo encontrar mi intensidad total. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente acá en este punto. Perdón, voy a borrar esto porque me quedó una línea muy torcida. Entonces, en este punto, nosotros estamos ya encontrando la corriente total, la intensidad total. Entonces, la intensidad total me dice que es igual al voltaje total entre la resistencia total. Entonces, recordemos nuestro triángulo de la ley de Ohm, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, nuestro triángulo de la ley de Ohm, nosotros lo tenemos por acá. Y en el triángulo nosotros teníamos ubicado acá arriba nuestro voltaje, por acá la intensidad y por acá la resistencia. ¿Ok? Entonces, si yo lo que necesito encontrar es la intensidad, me dice que es igual al voltaje entre la resistencia. Voltaje entre resistencia total. Sustituyo los valores, el voltaje 60 voltios, la resistencia 202 ohmios, y entonces mi amperaje 0,28 amperios. Entonces quiere decir que acá ahora mi intensidad total que yo voy a tener en este punto acá arriba, mi intensidad total es igual a 0,2830 amperios. ¿Ok? Amperios. Esa es mi intensidad total. Entonces ya yo encontré la intensidad total que me están solicitando acá. Ahora me están diciendo a mí, consiga o calcule el voltaje en cada resistencia. El voltaje en cada resistencia. Entonces lo que voy a hacer es borrar lo que tengo acá para volver a mi circuito inicial. Entonces, ya yo tengo mi circuito básico, pero mi circuito básico, ¿de dónde surgió? Mi circuito básico surgió, y vamos a ponerlo por acá, vamos a hacerlo otra acá. Mi circuito básico surgió de una resistencia que teníamos por aquí, de otra resistencia que teníamos por aquí, y de otra resistencia que teníamos por acá. ¿Ok? Que a esta nosotros la habíamos llamado R1, que a esta la habíamos llamado R2 y a esta la habíamos llamado R3. ¿Ok? Y que tenían diferentes valores. R1 valía 80 ohmios
R2 120 ohmios y R3 12 ohmios. Entonces yo ahora tengo que decir lo siguiente. Bueno, mi resistencia total, ya yo hice un proceso que yo vengo de acá. O sea, yo venía de tener tres resistencias a obtener una única resistencia. Ahora tengo que hacer el reverso. Yo tengo que preparar mi resistencia total que yo tengo acá, de a donde surgió. Entonces ella surgió de estas tres resistencias. Y si lo que me están pidiendo es el voltaje en cada resistencia, ¿qué sucedía, muchachos, con el voltaje en un circuito en serie? ¿Qué pasaba con el voltaje? No le entendí ahí, ¿quién habló? Se sumaban todos los voltajes. Eso quiere decir que el voltaje en R1 no va a ser el mismo voltaje de R2, va a ser el mismo voltaje de R3, porque acá abajo lo tenemos, es la suma de los voltajes parciales. Y entonces, ¿cómo hago yo para encontrar el voltaje? Porque yo no sé de a dónde aprovecharme. Entonces yo tengo que buscar, tengo un valor en cada uno. Yo tengo el valor de R1, tengo el valor de R2 y tengo el valor de R3. Eso los conozco. Y ya habíamos dicho que yo necesito dos valores para poder encontrar un tercer valor. O sea, ocupo dos magnitudes para encontrar una magnitud adicional. Y entonces, en mi circuito básico que tenemos acá con la resistencia total, ¿cuál magnitud es la que no cambia en mi circuito, que se conserva en todo mi circuito? Acá la magnitud. La intensidad. La intensidad, correcto, la intensidad total. Eso lo que quiere decir es que la intensidad total, esta intensidad que yo estoy midiendo acá, va a ser lo mismo en este punto, aquí, aquí o aquí o aquí. En cualquier punto la intensidad va a ser la misma. Entonces yo puedo decir que la intensidad de la resistencia total va a ser la misma intensidad que yo voy a tener en este circuito de acá, porque la resistencia total surgió de acá. Entonces, como la intensidad va a ser la misma, aquí en R1 yo voy a tener 0,2830 amperios, en R2 voy a tener los mismos 0,28 amperios y en R3 voy a tener los mismos 0,28 amperios. Va a ser la misma intensidad porque es un circuito en serie. Entonces ya yo tengo una resistencia y tengo una intensidad. Tengo dos magnitudes, entonces ahora sí puedo encontrar el voltaje. Y eso es lo que estamos haciendo acá abajo. Entonces yo empiezo a encontrar el voltaje en la resistencia número 1 que está acá. Entonces pongo mi fórmula, voltaje en 1 es igual a la intensidad en 1, que es 0,28, por la resistencia en 1, que la resistencia en 1 era de 80 ohmios. Hago esta multiplicación y entonces me dice que el voltaje en 1 es de 22,64 voltios. Entonces yo podría decir aquí que voltaje en 1 es igual a 22,64 voltios. Ese va a ser el voltaje en 1. Hago exactamente lo mismo para el voltaje en 2. Entonces vengo acá y digo que el voltaje en 2 es igual a la intensidad en 2, que va a ser los 0,28 amperios, por la resistencia en 2, que ahora la resistencia en 2 es de 120 ohmios. Y eso me da 33,96 voltios. Entonces yo puedo decir aquí que mi voltaje en 2 es igual a 33,96 voltios. Y volvemos a hacer lo mismo para el voltaje en 3 acá, en la resistencia 3. El voltaje en 3 es a la intensidad en 3, que es 0,28, multiplicado por el valor de la resistencia 3, que era de 12 ohmios. Y eso nos va a dar 3,396
voltios. Entonces mi voltaje en 3 es igual a 3,396 voltios. ¿Ok? Entonces ya tengo acá lo que me estaban solicitando. Ya tengo también el voltaje en cada una de las resistencias. Y únicamente para hacerlo como una verificación de que mis datos están correctos, pues ya yo sé que el voltaje total es igual al voltaje en 1 más el voltaje en 2 más el voltaje en 3. Sumo los voltajes y eso me da 59,99, aproximadamente los 60 voltios de mi fuente de mi voltaje total. Y entonces así, sencillamente podemos nosotros resolver un ejercicio de un circuito en serie con relación al análisis que acabamos de hacer. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, profe, una consulta. ¿Cuánto puede ser esa variante en ese último dato de voltaje? Generalmente lo que da son casi siempre exactos, 60 voltios, 59, 99 voltios. O sea, si usted me pone ahí 59 voltios, 58 voltios, todavía está bien. Pero si ya me pone 50, no, ¿verdad? Pero generalmente da muy exacto, da los 60 voltios. Ok, Profe, ok, una sí es consulta. para tener una idea de cuánto es la falla ahí, el error. Muchas gracias. Bueno, igual acá, por ejemplo, vemos en voltaje en 3 que me da 3,396. Podemos redondearlo. Entonces yo digo aquí 3,4 voltios, ¿verdad? Generalmente yo trabajo con 2 decimales o lo redondeamos a 3,4 voltios. No hay ningún problema. Una consulta, profe. Adelante, Gerard. A la hora de nosotros hacer un trabajo práctico de eso, sin cálculo eléctrico, a la hora de nosotros simbolizar digamos, la fórmula, ¿es necesario poner el paréntesis o nosotros podemos ponerlo como cuando lo presentamos en el triángulo de la ley de Ohm, que ponemos cuando tenemos que averiguar el voltaje es intensidad por resistencia? A veces ponemos voltaje igual a intensidad por resistencia, pero aquí lo ponemos en paréntesis. ¿Es necesario o es obligatorio así como está? No, no es necesario. Recuerde que el paréntesis, como está acá en la fórmula, por ejemplo, de voltaje 1, este paréntesis no tenemos un símbolo de multiplicación al centro. Entonces, como no hay un símbolo de multiplicación, el paréntesis nos indica que es una multiplicación. Si lo hacemos normal, como lo hacemos aquí abajo, por ejemplo, que dice que voltaje total es igual a voltaje en 1 más voltaje en 2, o sea, tenemos un símbolo, ¿verdad? Que nos indica que es una suma, entonces no hay ningún problema. Usted lo hace como se le acomode mejor. Por ejemplo, yo utilizo acá, yo normalmente digo, bueno, voy a hacerlo un poquito más grande para que se note mejor. Acá abajo, entonces yo normalmente digo, bueno, el voltaje total es igual a la intensidad total. A veces utilizo el X para indicar que por, ¿verdad? O a veces utilizo el asterisco para indicar que es multiplicación. Voltaje total es igual a intensidad por total por la resistencia total. Es exactamente lo mismo. Podemos usar los dos. Estoy haciendo la indicación de que es una multiplicación. Si uso esto acá, lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, Sí, si señor, yo vengo muchas aquí gracias. y le pongo ¿cómo se llama? Como decís vos, ¿verdad? Si yo le pongo aquí que es intensidad total, ¿verdad? Y le pongo los paréntesis. Vamos a ver que no quiere hacer el paréntesis. Ahí está. Intensidad total. Al tener un paréntesis ahí, me está indicando que es una multiplicación. Cualquiera de ellas puede utilizarlas. Ah, bueno, muchísimas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Estamos bien? Ok, profe. Ok. Sí, profe. Importante aquí es tener bien claro el triángulo de la ley de Ohm, cómo lo vamos a estar utilizando
y también qué sucede con las magnitudes en cada circuito. En este caso es un circuito en serie. Ahora vamos a ver qué sucede en un circuito en paralelo. Entonces, en un circuito en paralelo, obviamente vamos a tener resistencias en paralelo y las magnitudes van a estar cambiando algunas respecto a los circuitos en serie. Pero lo que vamos a hacer es ver en un circuito en paralelo como este sencillito, ¿qué va a suceder con las magnitudes? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a quitar estos bucles internos que no me gustan y que no me gusta utilizarlos, y los vamos a quitar para que se entienda mejor el ejercicio. Voy a quitarlo de acá y voy a quitarlo de acá. Entonces, ya aquí tenemos una R1, que la voy a poner por acá, R1, y vamos a tener acá nuestra resistencia número 2, resistencia 2. Resistencia 1, 15 ohmios, resistencia 2, 20 ohmios. Entonces ya yo identifiqué que es un circuito en paralelo. Y entonces en mi circuito en paralelo, yo voy a tener acá arriba mi intensidad total. Entonces aquí yo voy a tener la intensidad total acá arriba. Aquí voy a tener mi voltaje total en la fuente y debo llegar a tener mi resistencia total en mi circuito en paralelo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es encontrar la resistencia total. Siempre, siempre, siempre acostumbrémonos a encontrar la resistencia total de primero. Porque cuando yo tengo mi resistencia total, puedo encontrar la intensidad total porque ya tengo mi voltaje total. Entonces, ¿qué pasaba en un circuito en paralelo? En un circuito en paralelo, la resistencia total que nosotros íbamos a tener tenía algunas particularidades que no se calculaba igual que al circuito en serie, sino que utilizábamos una fórmula en particular, que es esta fórmula de acá. Resistencia total es igual a R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Esta es la fórmula corta. O sea, esta fórmula la vamos a utilizar cuando tenemos dos resistencias. Cuando tenemos más de dos resistencias, vamos a estar utilizando la fórmula larga. En este caso, ponemos la fórmula corta y entonces estamos diciendo que la resistencia total, sustituimos los valores. Ven que aquí estamos usando los símbolos de multiplicar y de sumar. Sustituimos los valores. R1 es igual a 15 ohmios. R2 es igual a 20 ohmios. Lo sustituimos arriba hacia abajo y abajo también. Realizamos la operación conservando siempre las unidades y eso nos va a estar dando entonces 8.57 ohmios. Eso es lo que nos está dando. 8.57 ohmios. Entonces, vamos a ver aquí. A ver qué pasó aquí. 8.57 ohmios. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que hemos logrado nosotros es eliminar esta resistencia que tenemos aquí y eliminar esta resistencia que tenemos aquí y generar entonces acá otra resistencia que ahora la llamamos resistencia equivalente o resistencia total. Esta resistencia que tenemos acá. Entonces la llamamos resistencia total. Y que ahora esta resistencia tiene un valor de 8.57 ohmios. Entonces, si yo eliminé toda esta parte de la derecha, estoy obteniendo acá mi circuito básico. Si tengo mi voltaje total y si tengo mi resistencia total, entonces yo puedo encontrar la intensidad total acá, arriba. Tengo dos formas de hacerlo. Entonces yo voy a venir acá arriba, por ejemplo, y voy a poner lo siguiente. Yo voy a poner que la intensidad total es igual. ¿A qué era igual la intensidad total?
a la resistencia total. No. Según nuestro triángulo, a la ley de Ohm. Voltaje dividido entre A la resistencia total. voltaje dividido en resistencia. Correcto. Sí, Voltaje total perdón. dividido entre la resistencia total. Correcto. Esa es la fórmula. Entonces pongo mi fórmula y entonces luego sustituyo los valores. Entonces digo que la intensidad total es igual al voltaje total, que son 12 voltios, que van a estar divididos. Esa barra inclinada significa división, que van a estar divididos ahora entre los 8,57 ohmios. ¿Ok? Ya sustituí los valores con las unidades. Recuerden, tenemos que poner las unidades. Entonces, mi intensidad total va a ser igual a 1,4 amperios. Amperios. Bájalo ahí como amperios, nada más. Entonces, ya yo sé que acá arriba, en este punto, mi intensidad total es igual a 1,4 amperios. ¿Ok? Y acá tenemos otra forma de calcularlo, porque vemos aquí que estamos diciendo que la intensidad en 1, o sea, la intensidad en la resistencia 1, ¿y por qué decimos la intensidad en 1 y la intensidad en 2? Porque recordemos que la intensidad se va a venir por acá, la corriente se va a venir por acá, va a llegar acá a este nodo, esto se llama un nodo, se va a venir por acá hasta la resistencia, otra parte de la intensidad se va a venir por esta otra resistencia, pasan por la resistencia, producen su efecto en la resistencia, salen de la resistencia y se van a estar uniendo en este otro nodo de acá. Y luego van a retornar a la fuente. O sea que la intensidad que sale de la fuente siempre va a ser la misma intensidad que regresa a la fuente, siempre. Entonces, esto se llama un divisor de corrientes, de intensidades, porque la corriente se va a dividir en dos. Entonces, la intensidad que yo tenga en 1 más la intensidad que yo tenga en 2 va a ser mi intensidad total. ¿Ok? Esa va a ser mi intensidad total. Porque es un circuito en paralelo, no es un circuito en serie. Pero ¿qué otra particularidad tenía el circuito en paralelo? Que el voltaje que yo tengo en la fuente aquí, por ejemplo, si yo mido aquí en la salida de la fuente, mi voltaje total es de 12 voltios. Y el voltaje que yo tengo aquí en la resistencia 1 también va a ser de 12 voltios porque no hay nada en medio. Y el voltaje que yo voy a tener en los terminales de la resistencia 2 también va a ser los mismos 12 voltios porque las líneas van directas. Entonces, al inicio, yo voy a tener un valor de resistencia y voy a tener un valor de voltaje. Tengo dos unidades. Entonces, yo podría haberlo calculado directamente por cada uno de ellos, que eso es lo que se hizo acá. Entonces, yo tengo aquí que la intensidad en 1 es igual al voltaje entre la resistencia 1. El voltaje, los mismos 12 voltios que están llegando. Y la resistencia en 1 eran 15 ohmios. Eso me da 0,8 amperios. Hago lo mismo para la resistencia 2. Entonces yo digo que la intensidad en la resistencia 2 es igual al voltaje entre la resistencia 2. Sustituyo los valores y eso me da 0,6 amperios. Teniendo la intensidad en 1 y la intensidad en 2, conociendo yo que la intensidad es igual a la suma de las intensidades parciales, o sea que aquí, ¿qué me está faltando? La fórmula. Yo tendría que haber dicho aquí que la intensidad total es igual a la intensidad en 1 más la intensidad en 2. Esta es mi fórmula. Sustituyo los valores. La intensidad en 1 me dio 0,8. La intensidad en 2 me dio 0,6. Y entonces ahora la intensidad total me da 1,4 amperios.
que es exactamente lo mismo que lo que me estaba dando acá con la resistencia total. Lo podemos hacer de dos formas, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos funciona siempre y cuando hagamos el análisis correctamente. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Tenemos dudas? Sí, profe, gracias. Ok, Entendido. gracias. Ok, entonces ya vimos cómo aplicamos la ley de Ohm en un circuito sencillito serie, cómo la aplicamos en un circuito en paralelo. Ahora vamos a ver cómo la vamos a aplicar en un circuito mixto, un circuito serie paralelo, para ver cómo vamos a ver el comportamiento, porque aquí únicamente estamos viendo el comportamiento para un circuito serie o un circuito paralelo. Pero ahora tenemos una combinación de un circuito como este que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos segmentos. Tenemos este segmento compuesto por estas dos resistencias, una de 20 ohmios y otra de 6 ohmios, que están conectadas en serie. Y tenemos otro segmento acá que son tres resistencias de 15, 25 y 5 ohmios que están conectadas en paralelo. Pero al mismo tiempo, este grupo de resistencias en serie con este grupo de resistencias en paralelo estarían conectados en serie. Ellos dos estarían conectados en serie. Y entonces, cuando ya nosotros tenemos un circuito mixto, se tiende a complicarse un poquito más el sistema, pero en realidad no es tan complicado. Lo que tenemos que hacer es analizar bien mi circuito. Entonces lo vamos a hacer por pasos. Lo primero que hacemos es analizar el circuito. Ya definimos que el circuito es un circuito mixto. Ok. Luego identificamos cuáles secciones están en serie y cuáles secciones están en paralelo. Una vez que las identificamos, entonces empezamos a poner nuestra estrategia para resolver. Resolvemos, recuerden que en algún momento, la semana pasada, yo les dije que la ley de Ohm la podemos aplicar en una parte de un circuito, o sea, parcialmente en un circuito o en todo el circuito. La podemos aplicar por etapas. Entonces yo puedo aplicar la ley de Ohm por etapas en este circuito que yo tengo acá. Lo puedo hacer perfectamente por etapas. Trabajo el circuito en serie, trabajo el circuito en paralelo y luego trabajo la serie de los dos circuitos. Puedo hacerlo así o puedo hacerlo al revés, trabajar el paralelo primero, trabajar la serie de segundo y trabajar los otros de tercero. Pero mi recomendación es que trabajemos siempre el más complicado de primero. En ese caso es el circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque en este circuito en paralelo nosotros ahora tenemos tres resistencias. Y entonces, para poder calcular la resistencia total de esta parte de este paralelo, nosotros ya ahora tendríamos que aplicar la fórmula larga. Y la fórmula larga a veces se nos complica un poquito más. Y para nosotros es más fácil trabajar circuitos en serie que trabajar circuitos en paralelo. Entonces, la recomendación es, trabajamos siempre el circuito en paralelo de primero. Si quieren trabajar en serie, no hay problema, pero siempre se les va a complicar más y van a tener que hacer algunos pasos adicionales más. Entonces, si trabajamos el paralelo, menos complicación y tenemos que hacer menos pasos para resolver. Entonces, veamos cómo resolvemos este circuitito que tenemos acá, paso a paso. Entonces, acá lo tenemos. Este es un circuito mixto, que es el mismo que acabamos de ver, exactamente el mismo. ¿Y qué nos están solicitando? Nos están solicitando lo siguiente. Me están diciendo calcular la resistencia total de mi circuito, calcular la corriente total de mi circuito, calcular el voltaje en cada una de las resistencias y la intensidad también en cada resistencia.
Y tengo que calcular el voltaje en cada una de las resistencias y la intensidad en cada una de las resistencias. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Primero, identificamos el circuito, que es un circuito mixto, y luego vamos a identificar algunas cosas que yo necesito. Entonces yo sé que acá es donde yo voy a tener mi intensidad total. Aquí yo voy a tener mi intensidad total. Ok, acá tengo mi voltaje total, que es el voltaje de la fuente, que en este caso son mis 100 voltios. Y entonces yo tengo que trabajar eso. Recuerden, la recomendación es siempre primero encontramos la resistencia total. Siempre encontramos la resistencia total. Y como yo les decía, vamos a trabajar primero el paralelo, que es este que tenemos acá, este paralelo de 15 ohmios, 25 ohmios y 5 ohmios. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestras resistencias. A esta la vamos a llamar R1, a esta la vamos a llamar R2, a esta la llamamos R3, a esta la llamamos R4 y a esta la vamos a llamar R5. Ahí están identificadas mis resistencias. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar R3, R4 y R5. Este paralelo que tenemos acá, que lo vamos a enmarcar acá también para que se vea más bonito. Entonces lo vamos a enmarcar acá y entonces vamos a trabajar ese paralelo. Entonces, para hacer eso, entonces nosotros aplicamos la fórmula larga. Vean que aquí no está la fórmula. Entonces, yo tengo que poner mi fórmula para que me quede bien mi sistema. Entonces, yo tendría que poner aquí que mi resistencia, vamos a ver si lo hacemos un poquito más grande. Con esto. Yo voy a decir aquí que mi resistencia, ¿verdad? En este caso, lo que voy a hacer es una resistencia equivalente. Entonces, yo voy a decir que resistencia equivalente 1 va a ser igual, entonces, a 1 que va a estar dividido, por acá, que va a estar dividido entre 1 dividido entre R1 más 1 dividido entre R2 más 1 dividido entre R3. Entonces, esa va a ser mi resistencia equivalente que yo voy a estar calculando acá. Esta es mi fórmula. Entonces, acá en este recuadro rojo yo voy a encontrar mi resistencia equivalente 1, que es 1 dividido entre 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Ahora sustituyo los valores, entonces me queda que 1 es igual a 1, perdón, que resistencia total, en este caso aquí, que es resistencia equivalente, es igual a 1 entre 15, que es R3. Aquí está mal esto porque yo le puse R1, entonces vamos a cambiar esto para que no se Eso les le iba a vaya. decir, profe, que es R3, R4 y R5. Voy a cambiarlo para que no se les vaya a confundir esa partecilla aquí, esto de aquí, esta. Entonces lo voy a hacer de nuevo. Gracias, compañero. 1 entre R3 más 1 entre R4 más 1 entre R5 para que quede correcto. Ok, entonces la otra sería R4, que es 1 entre 25 ohmios. Vea que conservamos las unidades. Y R5 es 1 entre 5 ohmios. Eso nos va a estar dando a nosotros acá 3.2608 ohmios. O sea que mi resistencia total es 3.2608 ohmios. Y vea que me dice entre paréntesis en paralelo. O sea, solo esta resistencia de acá. Solo esta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Nosotros lo que hicimos con eso es eliminar R3, eliminar R4 y eliminamos R5. Y generamos una única resistencia, que la voy a poner por aquí.
generamos una única resistencia, que ahora esa resistencia se llama resistencia equivalente 1 y que tiene un valor de 3,26 ohmios. Entonces, como nosotros quitamos estas tres resistencias, hicimos una sola resistencia, R1, R2 y la resistencia equivalente ahora están en serie. Entonces, para encontrar la resistencia total de estas series, se suman las resistencias. Entonces, yo tendría que venir acá y poner acá que mi resistencia, en este caso la voy a llamar resistencia equivalente 2, va a ser igual entonces a R1 más R2 más la resistencia equivalente 1. ¿Okay? R1, R2 más la resistencia equivalente 1. Sustituyo los valores, R1 20 ohmios, R2 6 ohmios y la resistencia equivalente 1, la que encontramos de 3,26. Y eso nos está dando entonces 29,2608 ohmios. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Lo que hicimos ahora es eliminar R1, acá, eliminar R2 y eliminar la resistencia equivalente 1 que habíamos creado. Entonces nos vinimos y generamos una única resistencia acá, que ahora se llama resistencia equivalente 2, resistencia equivalente 2, y que como es la última resistencia, también es mi resistencia total. Por eso ahora me dice acá que es la resistencia de todo mi circuito. Es la resistencia total de mi circuito. Y entonces, si yo quito todo esto que está aquí al lado derecho y dejo solo esta parte de acá, ¿a qué volvimos a llegar? Un circuito básico. Al circuito básico. Siempre vamos a buscar llegar al circuito básico. Y si yo tengo mi voltaje total acá, y si tengo mi resistencia total acá, ahora ya puedo encontrar la intensidad total acá. Y eso es lo que hicimos acá. Entonces ya yo encontré acá mi resistencia en todo el circuito. O sea, ya yo encontré lo primero que me solicitaron acá arriba, la resistencia total. Y ahora, teniendo el voltaje total, la resistencia total, puedo encontrar la intensidad total. Entonces pongo mi fórmula, intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total, sustituyo los valores, voltaje total 100 voltios, el voltaje de la fuente, resistencia total la acabo de encontrar 29,26 y eso me da 3,417 amperios. Entonces ya encontré el B, que es la intensidad total. Entonces ya yo puedo decir que la intensidad total es igual a 3,417 amperios. Acá arriba. Entonces ya ahí tengo la intensidad total. Ya encontré dos datos que me estaban solicitando. Ahora me están pidiendo el voltaje en cada resistencia. Y entonces ahora yo tengo que ver cómo calculo el voltaje porque tengo resistencias en serie y tenía resistencias en paralelo. Entonces recuerden que yo les había dicho que nosotros veníamos trabajándolo hacia la izquierda. ¿Ok? Lo veníamos trabajando hacia la izquierda. Ahora yo tengo que devolverme para la derecha. Lo tenemos a la izquierda y ahora tengo que volverme hacia la derecha. Entonces, la intensidad total que yo tengo en esta resistencia es la que se mantiene constante. Y esta resistencia total surgió ¿de dónde? De R1, de R2 y de la resistencia equivalente 3. Quiere decir que si yo tengo el valor de R1, que es 20 ohmios, y tengo el valor de R2, que es 6 ohmios, y tengo el valor de la resistencia equivalente 3, que es de la resistencia equivalente 1, que es de 3,2608 ohmios, y conozco que la intensidad es la misma, o sea, 3,417
3,47. Como tengo dos magnitudes, yo puedo encontrar una tercera magnitud, que en este caso es el voltaje. Y es lo que hicimos acá. Entonces, estamos diciendo que el voltaje en la resistencia 1, acá, no sé, que el amarillo no se nota mucho. Voy a quitarlo para poner otro color, para que se diferencie bien. Poner el azul. Que el voltaje en 1 viene a ser, o sea, el voltaje en esta resistencia 1 a la intensidad en 1, que ya lo sabemos que es 3,417 porque es la misma de esta resistencia, por la resistencia en 1, que la resistencia en 1 es de 20 ohmios. Sustituimos los valores, intensidad y resistencia, y eso nos da 68,34 voltios. Quiere decir entonces que mi voltaje en la resistencia 1 es igual a 68,34 voltios. Acá arriba ya encontré mi primer voltaje. Hacemos exactamente lo mismo para el voltaje en 2. Entonces el voltaje en 2 va a ser a la intensidad en 2, que es la misma intensidad total, por la resistencia en 2, que es de 6 ohmios. Intensidad por resistencia. Y eso me da 20,50 voltios. Entonces quiere decir que mi voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 20,50 voltios acá arriba. Y hago lo mismo para la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque esta resistencia equivalente 1 surgió de estas tres resistencias en paralelo. Y si yo sé por teoría que el voltaje en un sistema en paralelo es el mismo, entonces si yo encuentro el voltaje en la resistencia equivalente 1 que surgió de estas tres resistencias, el voltaje que yo obtenga acá va a ser el mismo voltaje que voy a tener en cualquiera de las tres resistencias. Entonces acá lo encontramos. Entonces yo digo acá que el voltaje en 3, este que tenemos acá, voltaje en 3, que viene a ser la resistencia equivalente 1, es igual a la intensidad en 3, que es la misma 3,417, por la resistencia equivalente 1, que es de 3,2608 ohmios. Entonces, el voltaje es de 11,143. Entonces, yo podría decir que el voltaje en la resistencia equivalente 1 es igual a 11,143 voltios. Y entonces, este voltaje que yo acabo de encontrar aquí, como está en paralelo, va a ser el mismo voltaje en 3, el mismo voltaje en 4 y el mismo voltaje en 5. O sea, ya encontré el voltaje en cada resistencia. Si quiero hacer la comprobación, entonces hacemos la comprobación. A veces no la pedimos, a veces sí la pedimos. Pero yo entonces puedo decir aquí que el voltaje total va a ser igual al voltaje en 1, ¿verdad? Al voltaje en 2 que tenemos aquí y al voltaje en 3 que tenemos aquí. Sustituimos los valores y eso nos da 99,983 voltios, aproximadamente los 100 voltios que son los de la fuente. Entonces ven que nos dan siempre valores muy cercanos. Y yo hago la proximidad o la justificante acá, de 8 a 9, me da los 100 voltios. Entonces es muy exacto, casi siempre da exacto. Pero entonces esta corroboración lo que me hace es decir que los datos que encontré son los correctos. Ahora me está viendo la intensidad en cada resistencia. Entonces, en la resistencia 1 que estaba en serie y la resistencia 2 que estaba en serie, ya yo conozco la intensidad, es 3,417 porque estaban en serie, ¿verdad? Y en un sistema en serie la intensidad es la misma en cualquier punto. Entonces, ¿qué tengo que encontrar ahora? Si ya tengo la intensidad en 1 y la intensidad en 2, tengo que encontrar la intensidad en 3, la intensidad en 4 y la intensidad en 5, porque
la intensidad va a venir por aquí y se va a dividir en tres partes. Entonces, ¿qué necesito para encontrar la intensidad? Necesito dos valores. Y yo aquí conozco la resistencia. Y ya conozco el voltaje porque también calculé el voltaje. Entonces yo puedo venir acá y decir que voy a encontrar la intensidad entre esos. Voy a colocar esto nuevamente, que quedó malo. Porque ya conozco el voltaje. Entonces yo digo aquí que la intensidad en 3 es igual al voltaje dividido entre la resistencia 3. El voltaje lo acabamos de encontrar, 11,143 voltios, y la resistencia 15 ohmios. Esto me da 0,7428 amperios. Entonces ya yo puedo decir aquí que la intensidad en 3, es igual a 0,7428 amperios. Esta es la intensidad en 3 acá. Hago lo mismo para la intensidad en 4, perdón, intensidad en 4. Ya conozco el voltaje, conozco el valor de la resistencia, intensidad es igual a voltaje entre resistencia, sustituyo los valores y ahora me dice que es 0,4457 amperios. O sea que la intensidad acá, intensidad en 4, es igual a 0,44 amperios. Ahí. Y hago lo mismo entonces para la intensidad en 5, que aquí me aparece como 3, pero es 5. Está malo aquí en el enunciado. Es intensidad en 5. Conozco el voltaje, conozco la resistencia, sustituyo los valores y ahora me da 2,2286 amperios. Entonces ahora yo puedo decir que la intensidad en 5 es igual a 2,22 amperios. Y ya tengo resuelto mi ejercicio con la intensidad en cada una de las resistencias eléctricas de mi circuito. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Estamos bien. No, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces vean que en este circuito mixto tenemos que ir trabajándolo por partes igual. Trabajamos el paralelo primero de preferencia, luego trabajamos el serie, encontramos la resistencia total y luego nos devolvemos hacia atrás buscando los valores que nos están pidiendo en el enunciado. En el enunciado nos pueden pedir 4 cosas, nos pueden pedir 8 cosas, nos pueden pedir 10 cosas, dependiendo de lo que nosotros tengamos en el ejercicio. Y vean que hasta aquí hemos hablado de 3 magnitudes únicamente. Hemos hablado de voltaje, de resistencia y de intensidad. Pero nos falta una magnitud todavía que encontrar, que es la potencia eléctrica que también está presente en los circuitos. Porque ya nosotros habíamos visto los dos triángulos, ¿verdad? Vimos el triángulo de la ley de Ohm y el triángulo de la potencia eléctrica. Entonces, en un triángulo de potencia eléctrica va a funcionar exactamente igual que funciona el triángulo de la ley de Ohm. Únicamente que los valores de las magnitudes son diferentes. Entonces, en el triángulo de la potencia eléctrica, nosotros tenemos arriba la potencia, abajo la intensidad y el voltaje. Si yo quiero encontrar la potencia, es igual a intensidad por el voltaje. Esta línea me indica multiplicación. Si quiero encontrar la intensidad, es igual a la potencia entre el voltaje. La línea me indica división. Funciona exactamente igual. Ahora, en un ejemplo clásico, bueno, aquí están los dos triángulos, ¿verdad? Que tenemos nosotros acá. Funcionan exactamente igual. Entonces, en un ejercicio clásico, de nuestro ejercicio que habíamos hecho anteriormente, a mí me habían dado el voltaje y la resistencia.
Este fue el que nosotros habíamos hecho, recuerdan, al inicio. El voltaje y la resistencia. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok. Entonces, el voltaje y la resistencia. Entonces, yo lo que tenía que encontrar era mi intensidad total acá. Esta es mi intensidad total. ¿Ok? Entonces, la intensidad total acá era igual a ¿qué? A mi voltaje total dividido entre mi resistencia total. Sustituimos los valores y me daba 1.2 amperios. Eso era lo que me daba. Y lo resolvimos hasta aquí. Pero en todo circuito eléctrico, cualquier dispositivo que yo conecte a mi circuito, que en este caso está representado por una resistencia, me va a aportar dos magnitudes. Dos magnitudes. Él me va a aportar una resistencia y me va a aportar también una potencia eléctrica. Me va a aportar una potencia. Dos magnitudes. Entonces, si yo tengo voltaje, intensidad y resistencia total acá, resistencia total, también este me va a estar aportando una potencia, ¿verdad? Una potencia. En este caso, la potencia de esta resistencia va a ser la potencia total porque es la misma potencia de todo mi circuito. Yo puedo tener diferentes tipos de potencia. Si yo tengo aquí otra resistencia en este punto, si yo aquí tuviese otra resistencia, entonces yo tendría una potencia acá y otra potencia acá, o sea, potencia en R1, potencia en R2 y una potencia total de mi circuito que estaría en la fuente. O sea, la suma de esta más la suma de esta sería la potencia de la fuente. Pero en este caso no tengo esa resistencia ahí, entonces la vamos a dejar así. Entonces, según el triángulo de la ley de Ohm, perdón, el triángulo de la potencia eléctrica, yo tengo aquí mi triángulo de potencia eléctrica y vamos a ponerle las unidades. Entonces aquí tendría la potencia, aquí tendría la intensidad, perdón, se me puso una P, la intensidad y aquí tendría el voltaje. Entonces, según este triángulo, si yo quiero encontrar la potencia, sería igual a la intensidad por el voltaje. Potencia es igual a voltaje por intensidad. El orden de los factores no altera el producto. Yo puedo tenerlo aquí a la izquierda o a la derecha. No tengo ningún problema. Pongo mi fórmula, sustituyo los valores. 12 voltios es el que tengo en la fuente, 1.2 amperios, la intensidad que encontramos, y eso me da 14,4 watts de potencia. O sea que ahora acá, en este punto, la potencia que tengo yo acá va a ser de 14,4 watts de potencia. Entonces ya tengo una resistencia presente acá, una potencia presente acá. Voy a tener unos voltajes también acá en los terminales, un voltaje acá, y también voy a tener una intensidad que está circulando por mi circuito. Tengo tres valores. Pero podría ser que en algún momento a mí me den un ejercicio en el cual no tenga los valores acá, estos valores, que no tenga uno de estos acá. Yo ocupo las tres magnitudes. Entonces, por ejemplo, que yo tenga aquí, que no me den la resistencia, ¿verdad? Y entonces vamos a quitar esto aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos con este. Vamos a quitar esta resistencia acá. Entonces yo voy a decir que en lugar de la resistencia, que a mí lo que me están dando es la potencia. Entonces me dicen que aquí la potencia es igual a 750 watts de potencia. ¿Ok? Si yo me voy a mi triángulo de potencia eléctrica,
que yo tenía por acá, que lo voy a volver a hacer. Voy a hacer mis dos triángulos. Sí, rápidamente. Uno va a ser el de la ley de Ohm. El de la ley de Ohm, aquí tenemos voltaje. Aquí tenemos intensidad. Y aquí tenemos resistencia. El de potencia eléctrica. Tenemos potencia eléctrica. Tenemos intensidad. Y tenemos voltaje. ¿Ok? Si yo tengo potencia y tengo voltaje, puedo encontrar la intensidad. Pero si yo tengo acá y me piden intensidad, con el de potencia, con el de la ley de Ohm, no puedo utilizarlo. No puedo tener absolutamente nada. Entonces, yo tengo otras fórmulas que me pueden ayudar a complementar esto que yo tengo acá en los triángulos de potencia. Dime, don Ronnie. Adelante, Ronnie. No tiene nada que ver con esto, pero no ha pasado lista, ¿verdad? No, señor, todavía no. Ok, gracias. Profe, Ok, permiso. sí, adelante. Eso era justamente la pregunta que le iba a hacer yo y usted ya lo estaba explicando. Mientras yo en el circuito tenga, por ejemplo, en la primera que usted resolvió que nos dio 1.2 amperios, teníamos una resistencia. Ujú. Entonces utilizamos el triángulo de la ley de Ohm. Pero ahora como tenemos la potencia que es en 750 watts, entonces ahí participa el triángulo de la ley de potencia. Porque yo estaba ahí Correcto, como confundido de cuál es el triángulo que voy a utilizar, pero como estaba la resistencia en ohmios, entonces ahí no participa el triángulo de la ley de potencia. Así es, profe. correcto, correcto. Entonces, ahí tendríamos que hacer un paso adicional, calcular un dato adicional. Pero tenemos otras fórmulas adicionales que nos ayudan en esos casos. Entonces, en esas fórmulas adicionales, cuando yo tengo que encontrar un valor que no se encuentra ni en el triángulo de la ley de Ohm y no se encuentra tampoco en el triángulo de las potencias eléctricas, entonces yo recurro a estas otras fórmulas que tengo acá. Entonces vemos que aquí tenemos fórmulas, por ejemplo, con raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada por acá y tenemos otras fórmulas que son elevadas al cuadrado. Entonces, ¿cómo usamos este triángulo? Este triángulo lo usamos así. Nosotros lo vamos a segmentar acá en cuadrantes. ¿Ok? Tenemos cuadrantes. En este cuadrante de arriba tenemos las fórmulas para voltaje. En este cuadrante las fórmulas para intensidad y en este cuadrante las fórmulas para resistencia y acá las fórmulas para potencia. Entonces, si nosotros vemos la fórmula básica de la ley de Ohm es esta que tenemos acá. Bueno, vamos a quitar esto de aquí y vamos a hacerlo por acá. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Intensidad es igual a voltaje. Algo me está fallando aquí. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad y potencia es igual a voltaje por intensidad. Estas son las fórmulas que están en los triángulos que acabamos de ver. ¿Ok? Pero si yo tengo que encontrar el voltaje y solo tengo potencia e intensidad, utilizo esta fórmula de acá. W entre I. Si tengo que encontrar el voltaje y solo me dan la potencia y la resistencia, utilizo esta fórmula de aquí para sacarlo directamente. Y así funciona para todas las demás. Si yo necesito encontrar la potencia y solo tengo el voltaje y la resistencia, entonces utilizo esta fórmula de acá abajo. Potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. ¿Se entiende, jóvenes? Las fórmulas adicionales. Sí. Sí, correcto. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, como ya se va a desconectar, vamos a dejar el quiz para la próxima semana de cálculo eléctrico. El primer quiz de cálculo eléctrico para la próxima semana iniciando la lección.
para que practiquen esta partecita de cálculo eléctrico. Recuerden que no se preocupen por la asistencia en el sistema. El sistema nos lanza acá la asistencia de todos los